R, ¿sí? Esta onda Q. Si rebasa 1/3 de la onda R, entonces sí, ya podemos decir que eso ya es patológico. Pues no debe rebasar mayor de 1/3 de la altura de la onda R que le sigue. ¿Dónde los podemos ver? Debe de existir aquí siempre, excepto, por ejemplo, cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda, porque ahí se ve un complejo grandote y nada más aparece una R. Ahí no la podemos encontrar. Siempre va a ser descendente y va a tener siempre, va a estar antes de la R. Puede tener una melladura en su rama ascendente, es decir, en esta porción, ¿sí? Y ese se llama el signo de Enrique Cabrera, que vaya aquí mellada. En su porción ascendente se ve así como como si estuviera mellada, no derechita hacia arriba. Y eso lo podemos ver en algunos infartos. Entonces la Q puede estar así como aberrada, se pone mellada y sube, mellada. Y eso se asocia muy frecuentemente a cardiopatía isquémica por infarto. Causas en donde puede aparecer onda Q y no se deba a un infarto, por ejemplo, lo podemos ver en taquicardia, lo podemos ver en ANGOR, en miocarditis, amiloidosis, sarcoidosis, síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el bloqueo completo de rama izquierda, después de una cirugía de revascularización coronaria, lo podemos ver en el cor pulmonar, en neumotórax. Entonces la onda Q no necesariamente podemos ver que su presencia y no necesariamente nos va a indicar siempre infarto. Por eso siempre aquí cuenta la clínica, hay que ver la clínica que el paciente tuvo, si nos refirió dolor y todo, para poderlo ya conjuntar con el infarto. También podemos tener disminución del voltaje de nuestros complejos Q, incluyendo la R y la S. Todo lo que haga que se aleje nuestro electrodo de donde pusimos nosotros nuestro chupón, o ya sean los cables que ponemos en las extremidades, y todo lo que nos los aleje, va a ocasionar complejos de bajo voltaje. Entonces, ¿quién los puede alejar? Los pacientes muy obesos. Un paciente muy obeso va a dar complejos pequeñitos por la obesidad. Un paciente también que tenga un EPOC, es decir, el tórax ahí como en tonel, también va a alejar los electrodos del corazón, y entonces también podemos tener complejos de bajo voltaje, ¿sí? También tenemos las causas, como otras causas, el derrame pericárdico, ¿sí? En el derrame pericárdico también podemos tener perdón, es que me mandó un mensaje. También lo podemos tener en el derrame pericárdico, como es agua, obviamente aleja, ¿sí?, el corazón de nuestro electrodo que está captando, pues, la conducción eléctrica, y eso va para generar cada uno de los complejos. Entonces, también en derrames pericárdicos, este es un dato: cuando vemos complejos parejos en todas las derivaciones chiquititos, hay que pensar un derrame pericárdico. Obviamente también los obesos. En el caso de los obesos, un problema que tienen ustedes es que luego le ponen sobre la mama. Fíjense, está obesa la paciente y todavía le ponen los electrodos sobre la mama. Entonces, con más razón, se hacen chiquitos los complejos. Por eso aquí les digo, cuando estén muy obesas y tengan las mamas grandes, tienen que levantarlas y poner los electrodos abajo de la mama. Se los ponen arriba porque luego eso les da flojera, asco, lo que quiera, porque también hemos encontrado compadres así: ay, no, yo no le toco, yo agarro y se los pongo encima. Provocan que un electro, el que le levantó la mama y se lo tomó bien, nos va a dar los complejos bien, y para el siguiente turno, si es un infarto que hay que estarle tomando electrocardiogramas cada 20 minutos o cada media hora, llega y le pone los electrodos arriba de la mama, pues me va a dar complejos de bajo voltaje. Y no es por el infarto, es porque se lo colocaron arriba de la mama y el primero lo colocaron abajo de la mama. Lo ideal es levantar la mama y colocar, como yo les dije, los espacios intercostales en donde están, ahí ponen nuestros electrodos. En la esclerodermia también puede verse esa alteración. Entonces aquí están los criterios de microvoltaje. No nada más es a ojo de buen cubero verlo y decir, se ven chiquitos. No, hay criterios. Ustedes suman la R, la altura de la R, desde donde está la línea eléctrica hacia arriba, de D1, D2 y D3, y si no supera los 15 milímetros, esto está fácil, 3, sí, son 3, 5, 10, 15. Entonces, si no supera los 15 milímetros, entonces sí se llama microvoltaje, y ninguna de las R, aunque no reúne este criterio de los 15 milímetros menor, si digamos mide 16, pero una de las R's que está en D1, D2, D3 mide más de 7 milímetros, ya no se llama microvoltaje, ¿sí? Entonces estos son los dos criterios: mayor de 7,
ya no es microvoltaje, y si mide más de 15 milímetros la sumatoria de la R de D1, D2, D3, o sea, la altura de los cuadritos los cuentan y mide más de 15, también ya no es microvoltaje. El segmento ST pues representa y es el más válido para nosotros porque en este es donde se van a manifestar las ondas de lesión en el segmento ST. Esa es la importancia del infarto. Durante un infarto al miocardio en evolución lo que se va a elevar es el segmento ST. Desde aquí para acá se va a elevar así, ¿sí? Como lo vamos a ver más adelante. Y ya el punto J, luego preguntan muchos, ¿tiene elevación del punto J? ¿Dónde es el punto J? Pues es inmediatamente después de la S en su unión con la T, donde inicia la T. Cuando esto se levanta hasta acá y hace esto, como una pancita, esa es la elevación del punto J, ¿sí? Y se mide desde el comienzo de la onda T, o sea, al finalizar mi onda S, ¿sí? Y si está elevado ya en 2 milímetros, en más de 2 derivaciones, esto ya no es normal. Si está a más de 2 milímetros elevado esto, en más de 2 derivaciones ya hay que considerar algo patológico, ¿sí? Su medición debe de ser máximo 2 milímetros. Si mide más de 2 milímetros para arriba, esto ya vamos a considerar que es una Q, es un segmento ST elevado patológico. Aquí lo tenemos, miren las diferentes elevaciones del ST, ¿sí? Aquí tenemos onda Q, aquí no hay onda Q, aquí no hay onda Q, solamente hay en el primero. Pero vean cómo hay un supradesnivel del segmento ST, aquí está. Vean, y hay diferentes formas. Este es un infradesnivel y aquí incluso se cae la onda T. Entonces hay diferentes perturbaciones de acuerdo a cada patología, como lo vamos a ver adelante. Aquí, por ejemplo, vean cómo tenemos alteraciones del ST como este es un infradesnivel, igual si mide más de 2 milímetros, va casi plano, ese es patológico, hay que pensar que sea por isquemia. Igual aquí, miren, hay una elevación del ST y la onda T se la jala para abajo, aquí la T está invertida, ¿sí? Aquí están otras alteraciones ya más en aumento, como pueden ser hacia abajo o hacia arriba las alteraciones, de acuerdo a eso, le vamos a hallar lesión supradesnivel o infradesnivel y cada uno se va a llamar lesión subepicárdica o lesión subendocárdica. ¿Qué nos puede ocasionar supradesniveles del ST? Que no sea infarto, hiperpotasemia, vagotomía, la presencia de un bloqueo de rama y podemos tener planos o convexos en el caso del infarto al miocardio, de la angina variante y la pericarditis. Entonces no todas las alteraciones del ST es por isquemia ni necrosis. Aquí está, podemos tener infradesnivel también, aquí está, no solo en angina de pecho, sino por acciones vagales, ¿sí? O por reflejos viscerosensitivos. Lo podemos ver en la úlcera péptica, la dilatación gástrica, la pancreatitis, peritonitis, en otras alteraciones incluso de tubo digestivo, se puede manifestar con desniveles y no son patológicos, donde lo hemos visto también en alteraciones metabólicas, hidrometabólicas, luego en las terapias intensivas que están con desequilibrio hidroelectrolítico, luego hacen infradesnivel del ST y nos hablan a nosotros, creo que ya se está infartando el paciente o tiene algo de isquemia. Y no, realmente el paciente cuando lo vamos a ver está acidótico, tiene hipocalemia, tiene alteraciones del sodio y eso ocasiona o estar muy deshidratados y ocasiona esos infradesniveles. Y podemos también tener infradesniveles convexos cuando hay sobrecarga sistólica o vienen los bloqueos de rama. Adelante los vamos a ver. También hay cambios fisiológicos, como les digo, ¿sí? También en la anemia podemos ver alteraciones del ST, el shock, en alteraciones electrolíticas y aquí faltaría también en alteraciones cerebrales. Pacientes que están con edema agudo cerebral secundario a un traumatismo craneoencefálico también, incluso si ustedes lo buscan en internet van a ver que así dice la presentación, alteraciones electrocardiográficas en pacientes con traumatismo craneoencefálico. También las alteraciones en la presión craneal, intracraneal, ocasionan alteraciones a nivel de la despolarización ventricular y eso va a ocasionarnos alteraciones en el ST. También en la onda T vamos a tener características, siempre debe de ser positiva la onda T, excepto yo les dije en ABR que prácticamente ahí todo es negativo. Ahí la P está negativa, ahí no hay R's altas, ahí lo que hay es S profundas y la T se invierte cuando está bien tomado el electro. Ya les dije que cuando lo toman mal y
cambian los cables de los brazos por la de las piernas, nos va a dar invertido esto, ¿sí? El ABR va a estar positivo cuando debe de estar negativo. Y también debe ser, la característica es menor de 1/3 de la altura de la R que la antecede. Es igual que la característica de la onda Q, así como la onda Q está fácil de aprendérselo, no puede rebasar 1/3 de la altura de mi R, la onda P también por igual, no debe de rebasar 1/3 de la R. ¿Por qué? Porque si rebasa 1/3 de la onda, de la onda R, como pasa con la onda Q, entonces ya es algo patológico, como por ejemplo les podría dar el hipercalemia. En la hipercalemia la onda T se hace gigantesca hasta acá, ¿sí? Como cuando vimos los crecimientos de aurícula derecha, aquí vamos a ver el que como si fuera un crecimiento, una alteración en la repolarización ventricular, como si estuviera crecido, pero realmente no está crecido, lo está ocasionando el trastorno electrolítico. Y hay perturbaciones, aquí lo ven, miren, aumentada en lo que les decía, en la hiperpotasemia, en el hipertiroidismo, en el paciente que está hiperventilando, en el paciente que está con ejercicios físicos intensos, sobre todo los que hacen fisicoculturismo, y podemos tener T negativas, ¿por qué? Por efectos farmacológicos. Por ejemplo, cuando el paciente está intoxicado intoxicado, o bien cuando estamos recién impregnando con dosis altas de digoxina a un paciente. Para apenas iniciársela puede haber alteraciones de la onda T y no es que se esté infartando y esté haciendo isquemia el paciente, es secundario al efecto del medicamento. Y a veces la T negativa cuando es de ramas simétricas, muy simétricas, ¿sí? Entonces ahí sí hay que pensar isquemia miocárdica. Cuando es de ramas asimétricas, más que pensar que sea por un problema de una coronaria tapada, piensen en efectos medicamentosos o bien que hay un desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente como la hipopotasemia, o bien vamos a buscarle, como vamos a ver más adelante, bloqueos de rama. Van a ver que los bloqueos de rama ocasionan trastornos en la repolarización. Ahí podemos ver las diferentes perturbaciones de la onda T. Y finalmente tenemos el espacio QT. Yo les decía que el espacio QT realmente sería irrelevante. Desgraciadamente sí se tiene que tomar en cuenta porque ya les decía que cuando hay un QT largo, se alarga el segmento QT, la T que pasa se va a acercar mucho a mi onda P y se va a empezar a acercar cuando viene el otro latido y entonces se puede desencadenar taquicardia ventricular. Entonces esa es la alteración importante respecto a considerar los alargamientos del QT. Incluso también podemos tener QT alargado con algunos fármacos, por ejemplo, pacientes que están con amiodarona a dosis altas y ya están, no se les checa aquí los niveles y, por ejemplo, se deja con la misma dosis de impregnación muchos años. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, hubo gente que se les dejó la amiodarona una cada 8 horas. Una cada 8 horas lo usamos para impregnar al paciente nada más. Después le bajamos a la siguiente semana una cada 12 y finalmente una al día. Y luego para evitar intoxicaciones le damos una al día, excepto sábados y domingos, ¿no? Imagínense, fue la pandemia y gente se fue con una cada 8 horas. Entonces, obviamente llegó con arritmias, llegó con taquicardia. Aparte se llegan con bradicardia. La amiodarona baja la frecuencia, pero al alargar el QT favorece arritmias como taquicardias ventriculares. Entonces llegaban pacientes bradicárdicos refiriéndome palpitaciones, pues sí, ¿cómo no la van a tener si tenía la dosis de digoxina bien alta? No, pues es que se está mareando, ya se me ha caído 3 veces, pues sí, porque desgraciadamente con la pandemia no hubo citas de cardio, no hubo nada, todo se perdió. Entonces ahí vimos muchos efectos colaterales a nivel del electro por fármacos, por digoxina y por amiodarona. ¿Sí? Ahora el QT, esto no se lo necesitan aprender, esto en una tablita algo, yo también de hecho les voy a ser franco, ningún cardiólogo se lo sabe, estas tablitas las tenemos nosotros y ya ahí lo vemos. ¿Por qué? Porque el QT se tiene que regular de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Si un paciente está a 40 por minuto, en los masculinos debe medir 490 milisegundos, ¿sí? Si es en un femenino debe de 500 milisegundos. Sí, eso debe de medir el QT. Si estamos a una frecuencia de 130, el QT debe medir 290 milisegundos en los hombres y en las mujeres 300 milisegundos. Entonces eso es lo que se debe de aceptar. Yo lo único que les pido es que mejor se aprendan Por eso decimos que el QT en general debe medir de 350 a 450 milisegundos. ¿Por qué? Porque cuando rebasa los 460 milisegundos, como es aquí,
¿sí? En los 0.46 segundos o 460 milisegundos, eso ya es QT largo y eso es en los hombres. Mientras que en las mujeres puede ser un poquito, se considera normal un poquito más, que es 470 milisegundos, ya es cuando decimos que el QT está largo en las mujeres. Entonces, con que se aprendan que lo normal es entre 350 y 450, está bien. Ya en las mujeres, en los hombres, va a seguir el 460 y en las mujeres el 470. ¿Sí? Aquí está las causas de QT prolongado y las causas de QT corto. ¿Sí? No se las voy a preguntar tan específicos, obviamente estos, ¿sí? Ya con el tiempo y la práctica los van a ir viendo, pero sí me interesa que sepan lo normal. Finalmente, la última onda que después sigue después de la onda T se llama la onda U, ¿sí? Y se ve fundamentalmente, y los lugares para verlo más comunes en B1 y B2, y tiene la característica de que siempre sigue la misma positividad de la onda T, ¿sí? La onda U siempre es positiva, la característica es que va a ser más ancha, ¿sí? Y va a ser más bajita. No hay ondas U más altas que la onda T. Esa es la característica, porque luego les queda la duda de que si es una onda U o una onda T. Entonces les digo, para decir que hay una onda U, tienen que ver una onda T, así de fácil, ¿sí? No puede haber solo onda U y haber desaparecido la onda T. Entonces lo podemos ver con diferentes alteraciones, sobre todo metabólicas, en alteraciones de potasio, en uso de digitálicos, y también saben en dónde los hemos visto, en pacientes con traumatismo craneoencefálico, la onda U. Entonces, para la lectura del electrocardiograma les debe de quedar claro, antes de poner el ritmo, aquí después modificaré eso, es identificar, como lo que van a ver ahorita, hay muchos programas de seguridad del paciente, lavado de manos, que ya los han de tener harto por acá, los 5 momentos, ¿sí? Entonces ahorita todo, y eso es a todos niveles, ¿eh? En el IMSS, en el ISSSTE, aquí, todo lo están pidiendo y exigiendo. Entonces, antes de ver el electro, tienen que ver, identificar que ese electro sea del paciente, porque a mí ya me ha pasado, ¿eh? Una vez fui a ver una interconsulta y pegaron un electro de otra paciente que tenía un bloqueo de rama derecha, fíjense nada más, es lo grave, a un paciente que tenía un bloqueo de rama izquierda por un infarto. Entonces me piden a mí la interconsulta y está bien pedida, me pusieron, es que está alternando un bloqueo de rama derecha con un bloqueo de rama izquierda. Se observa en el electro. Entonces yo cuando voy y veo el electro, lo primero que siempre hago es ver que sea de la paciente, y ya veo, incluso era de una mujer. Dije, bueno, aquí Blanca Hernández, y se supone que yo estoy valorando a Marco Antonio Sánchez, ¿sí? Y yo le digo, oye doctor, este electro no es de la paciente. Ay, no me diga, ay, no, ese es de la paciente 103, o sea, esas tonterías no pueden pasar con ustedes de alumnos, ¿sí? Y ahora, como ya se defienden mucho ahorita con eso, porque ya les voy a decir, es diferente a mi generación, que los derechos humanos y que no tienen derecho a que los castiguen, pues nada más se les llama guardias de apoyo, trabajos de apoyo ahora, para que ya no vayan a derechos humanos a acusarlos de que pues los están violentando sus derechos con guardias de castigo, porque ya no existen las guardias de castigo, porque quiero que sepan, desde hace como unos 9 o 10 años, un grupo de alumnos de la UNAM fueron a decir que violentaban sus derechos humanos cuando les castigaban por un error que cometían y los ponían a ser guardias de castigo. Y entonces la UNAM lo sacó muy fácil y dice, entonces no les llamaremos guardias de castigo, se llaman guardias de apoyo. Y hoy también les podemos llamar, si se les deja un trabajo extraordinario, trabajo de apoyo o complementario a la práctica médica. Entonces así, fácil, uno también se la sacó. Entonces, esa es una causa grave porque provocaron una interconsulta que yo no tenía en primer lugar por qué irla a ver. ¿Por qué? Porque pusieron un electro indebido. Entonces ahí está, desde el tache está desde el de base, de haberles dicho por qué pusieron este electro aquí, quién fue. Desde ahí lo debió de haber detectado su médico de base. Y tache el alumno loco por las prisas de meter un electro donde no era debido. Entonces yo voy, le tomo el electro y la paciente sigue con bloqueo de rama izquierda. No había tal bloqueo de rama derecha, era de otro paciente. Entonces primero identificar al paciente, ver a qué velocidad corre el papel, 25 milímetros por segundo, milímetro por milivol, centímetro por milivol. ¿Qué más debemos de ver? Que después de eso, pues ver el ritmo que les dije, si está regular o está irregular,
¿Qué debemos sacar? Ahora sí la frecuencia, utilizan el de 300, 150, 175, 60, 45, o bien 1500 entre el número de cuadros chicos, o bien 300 entre el número de cuadros grandes, o bien traen su reglita o traen su reglita esa donde ya viene para que saquen la frecuencia cardíaca. Entonces ya tienen mucho, o bien está muy irregular, 6 segundos lo multiplico por 10, o si está una tira de dedos muy largo, 10 segundos y lo multiplico por 6. Entonces ya no hay pretexto para que no lo sepan sacar. O bien agarro y pongo mi pluma, y ya sé que la pluma equivale a 6 segundos, cuento el número de complejos que hay ahí y lo voy a multiplicar, ¿verdad? Por 10. Pero ahorita me tatito. No, pero no tengo abierto atrás. Y luego hay que sacar, ¿qué? El eje eléctrico. El eje eléctrico, ya saben, trazan una cruz. El D1 ya saben a qué corresponde, ponemos nuestro D1 y nuestro ABF. Y vamos a ver el eje eléctrico a dónde está, ¿sí? Vamos a ver la posición eléctrica con eso del corazón, ¿sí? Ya vemos si está desviado a la extrema izquierda, si está en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante, y con eso ya le vamos a empezar a buscar patología. ¿Por qué se desvió el corazón? Está crecido, tiene un bloqueo de rama, ¿qué me lo desvió? Y vamos a empezar a hacer el estudio de los ondas, espacios y segmentos para determinar si tiene un infarto, si tiene hipercalemia, si puede deberse hiperpotasemia, si puede ser hipocalemia, hipocalcemia, hipercalcemia, ¿sí? Y podemos hacer ya una interpretación y un diagnóstico, ojo, pero siempre es la valoración integral, no se vale interpretar electros nada más, si no nos volvemos técnicos de electro. Hay que ver, nosotros somos médicos, ustedes están estudiando medicina, no técnicos en electro. El técnico en electro se limita a ver el electro y ya no sigue en la clínica. Y por eso van a ver que muchos laboratorios, cuando les dan el diagnóstico, les ponen, aquí deberá de sospecharse cardiopatía isquémica. Se sugiere complementación diagnóstico clínico con el paciente. ¿Sí? Porque ellos no lo tienen enfrente, ellos nada más se interpretaron el puro electro. Pero nosotros no, nosotros sí vamos a tener enfrente pues al paciente. Entonces, me gusta porque aquí está como resumido todo lo que vimos. Cuando el PR, acuérdense, que les dije que mide de 100 a 120, mide menos, se llama síndrome de preexcitación. Y el ejemplo más típico es el Wolff-Parkinson-White. Si tenemos el PR y les dije que mide más de 5 cuadritos, o sea, más de 200 milisegundos, se llama un PR largo y el típico ejemplo, el bloqueo AB de primer grado. Si yo tengo de conducción variable, entonces yo tengo una disociación auriculoventricular. ¿Dónde la puedo encontrar? En el bloqueo AB de tercer grado, por ejemplo. Ahí las aurículas van por su lado y los ventrículos van por el suyo. La onda P puede ser ancha, ya la vimos en ensancha, cuando ¿qué? Crece el lado izquierdo del corazón, porque les dije que la primera parte corresponde a la aurícula derecha. Entonces, cuando crece la aurícula derecha, la vamos a tener altota. Cuando crece el lado izquierdo, más que alta, la vamos a tener anchota. Pero si tenemos alta mi onda P y aparte la tengo yo ancha, entonces ya digo que hay crecimiento de las dos aurículas. El complejo QRS yo les dije que debe medir de 100 a 120. Si mide más de 120, ya está ancho. Entonces debo de pensar que está crecido el ventrículo y voy a ver cuál es la etiología, hipertrofia o bien un bloqueo de rama. Y la onda Q igual, debo de analizarla y ver si rebasa un tercio más de mi R, si está más profunda de un tercio del complejo, ¿sí? Entonces ya es patológico y yo voy a decir que tiene un infarto. El segmento ST, ¿qué pasa con él? Cuando esté elevado, se llama lesión subepicárdica, eso sí se lo tienen que aprender de memoria. Cuando tiene un descenso el ST, se llama lesión subendocárdica. Y fíjense lo que yo les decía, ¿se acuerdan que les decía que la despolarización se daba del endocardio de adentro hacia afuera y la repolarización de afuera hacia adentro? ¿Por qué es importante que piensen esto? Por lo siguiente, por la lesión. Fíjense que la lesión, cuando está el ST elevado, se llama subepicárdica. Cuando está descendido, subendocárdica. ¿Qué pasa con la T? No sigue el mismo principio. Porque yo diría, si está ascendada, pues yo le voy a llamar isquemia subepi. ¿Y qué creen? Que no. Cuando está negativa, se llama suepi. Y cuando está positiva, se llama subendo. Entonces aquí ya se invirtieron las cosas. Y van a decir ustedes, bueno, ¿y por qué tan complicada la cardio?
¿Por qué no llamarle igual si están las dos muy altas? Mejor los dos que sean subepi, porque ya les dije que no, el QRS corresponde a la despolarización ventricular y la onda T equivale a la repolarización ventricular, es decir, a la diástole, y el QRS a la sístole. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les dije que se despolariza de adentro hacia afuera y se repolariza de afuera hacia adentro, por eso es inverso, por eso es al revés. Por eso es lo importante de saber por qué la despolarización se llevan a la inversa. Entonces, cuando tengan el ST elevado, se llama lesión suepi. Si tienen la T negativa, se llama isquemia suepi. Si tienen el segmento ST descendido hacia abajo, se llama lesión suendo. Si tienen la T descendida, isquemia suépica. Si la tienen ascendida hacia arriba, se va a llamar isquemia suendo. O sea, al revés. ¿Cómo le vamos a llamar taquicardia cuando la frecuencia esté mayor de 100? Bradicardia una vez cuando esté menor de 60. ¿Dónde la podemos ver? En enfermedades del seno, en enfermedades que afecten el sistema de conducción, como la enfermedad degenerativa del sistema de conducción, que se va a traducir con los bloqueos AB, que pueden ser de primero, segundo y tercer grado, o bien pacientes que, por ejemplo, estén hipotiroideas, están con bradicardia. Entonces, todo esto me puede ocasionar frecuencias bajas. ¿Qué me puede ocasionar frecuencias altas? El hipertiroidismo, pacientes que tengan otro tipo de arritmias por otros focos ectópicos que estén excitando al corazón arriba, obviamente, de los ventrículos, vienen desde las aurículas, y entonces como la taquicardia paroxística supraventricular. Si ya no veo PES en un complejo y veo que está taquicárdico, entonces el origen de la taquicardia está siendo a nivel de los ventrículos y le llamaré taquicardia ventricular. Obviamente en una taquicardia ventricular no tenemos P. ¿Por qué? Porque la taquicardia se está originando en los ventrículos, ¿sí? Esa arritmia se origina, pues que no se despolariza aurícula, puro ventrículo. Por eso está como loquito el puro ventrículo, entonces no vamos a ver P. Pero si yo veo en una taquicardia onda P, quiere decir que el estímulo viene de arriba. Y entonces ya le voy a decir supraventricular, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver las P's, las T's, vean, acuminadas, vean qué gigantes están, ¿sí? Rebasando más de 2 cuadritos, vean nada más esto, ¿sí? Entonces esto, según lo que vimos, ¿qué sería? ¿Isquemia qué? ¿Subepi o suendo? ¿Quién me dice? O si no les pregunto. ¿Subendo? Mande, suendo, exactamente. Esta sería isquemia suendo. En ABR, recuerden que la P y la T es negativa, entonces es normal. Si se fijan en ABL, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué ven? En ABL. ¿Esta onda qué sería? ¿Quién me dice? ¿Onda R? ¿Están de acuerdo que es una onda R? ¿Onda Q? Onda Q. ¿Sí? Necesito que cuando contesten me digan su nombre porque no las veo, ¿sí? Entonces necesito así que me digan María Fernanda, Gonzalo, quien sea, Chicharito Hernández, quien sea, necesito su nombre y que me contesten, porfa, ¿sale? Ok, doctor. Entonces, esta es una onda Q, efectivamente, es una Q porque no hay R, incluso esta sería un QSM, porque si tú te fijas quien me contestó, pues está aquí mellado, no está bien derechito, vean, esto ya es una melladura, esto negrito que tienen aquí ya no es normal, tiene que ser así bien cerradito, ¿sí? Entonces sí me dijeron bien aquí quien me contestó esto, efectivamente, aquí tenemos T's acuminadas, vean, ¿sí? Grandes. Aquí tenemos datos de hipertrofia ventricular izquierda. Acuérdense que la hipertrofia lo vamos a ver con crecimiento de la R. Esta R, cuando esté alto en B5, B6, vean, y tengamos del lado contrario en el derecho, yo les dije, se ve el lado contrario, vean las S, aquí está la R, tiene una R chiquita, aquí está la R, y vean esta S. Entonces, S profundas en B1 y B2, y tenemos R alta en B5 y B6, ya tenemos crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Y quién me dice esta T? ¿Qué sería? Cuando está invertida así. ¿Le dice lesión o le dice isquemia? Isquemia. ¿Isquemia qué? Subepicárdica. Isquemia subepicárdica. Soy Jessica Soto.
Mande. Soy Jessica Soto. Ah, ok. Ok. Entonces tiene isquemia subepicárdica. Efectivamente, como bien dice su compañera, aquí está la T negativa, isquemia subepi, y es isquemia porque es la onda T. Las isquemias se ven en la onda T, las lesiones se ven en el ST. Entonces, como dice tu compañera, ya está invertida. Entonces, como ven, está diferente a esta, ¿verdad? Entonces, esta sería isquemia subendo y esta sería isquemia subepicárdica. Entonces ya esto ya lo pueden decir, tiene crecimiento, ya viendo el electro, yo les digo, ha de ser una persona que hace ejercicio, no les puedo decir la frecuencia cardíaca, si estuviera bradicardio, a lo mejor ya les digo, está hipertrófico, por eso un corazón del deportista está hipertrófico, ¿sí? Pero como no tengo aquí la frecuencia, solo está cortada el puro complejo, pues no sé la frecuencia, ¿verdad? Pero sí, les puedo decir que es de un paciente probablemente hipertenso, porque está crecido el ventrículo, o al menos que sea deportista, ¿verdad? Que no creo. Entonces ya tiene la R altota, ¿sí? Y se invierte la T por la misma hipertrofia. Si se fijan bien, esto nos puede confundir. Yo se las paso que me digan isquemia porque pareciera que sí está muy simétrico, pero en otras van a haber otros electros que queda muy asimétrico. Y cuando queda muy asimétrico es por sobrecarga, no es porque esté afectado el corazón. Vamos a ver los bloqueos de rama.